En 2007 fue electa presidenta del Parlamento Andino. Del 2010 al 2013 fue jefa de la iniciativa Yasuní ITT, que ahora nos va a presentar. Y de 2017 a febrero de 2020 fue embajadora de Ecuador en Qatar. Ivonne estudió artes en la Universidad de la Sorbona y administración pública en la Universidad de Harvard. Le decimos muy buenas tardes, Ivonne, y muy bienvenida a este Perú Energía Digital 2020. Adelante. Gracias. Bueno, quisiera iniciar esta presentación expresando mi agradecimiento a los organizadores de este importante evento Perú Energía 2020, panel que por varios años ha liderado la discusión de temas relacionados con el amplio y valioso mundo de los negocios energéticos. Un especial saludo a Nelson Baldión, quien colaboró conmigo en el proyecto Yasuní ITT y que ahora nos ha puesto en contacto para hacer esta presentación. Gracias, Nelson. Debo confesarles que exponer sobre la iniciativa Yasuní ITT me genera sentimientos encontrados. Por un lado, al evocar el Parque Nacional Yasuní y el proyecto al que dediqué y dedicamos con entusiasta y dedicado trabajo varios años de nuestras vidas, me produce una gran alegría por todo lo que aprendimos en el camino, por las personas, empresas, centros académicos y demás instituciones a los que logramos llegar con nuestro mensaje y por el esfuerzo por preservar una de las áreas más hermosas y ricas en biodiversidad en el mundo. Por otro lado, este es un tema del que raramente hablo, incluso en el ámbito privado, porque me queda aún la sensación que pudo haber habido una decisión política más fuerte en su momento para aprovechar la expectativa positiva y las sinergias creadas por el trabajo realizado. Lastimosamente, no pudimos concretar la iniciativa al nivel de ambición que nos habíamos trazado, pero siempre nos queda la satisfacción de haber puesto nuestro mejor esfuerzo en este maravilloso ideal y con un poco de fortuna en haber abierto el camino para futuras iniciativas que busquen conservar el maravilloso planeta que tenemos. Para poner y poder transmitirles los elementos principales de la iniciativa y de su desarrollo hoy, voy a dividir mi exposición en las siguientes partes. Primero, una breve descripción de la importancia natural, social y ecológica del Parque Nacional Yasuní, el desarrollo de la iniciativa Yasuní ITT, los principales desafíos enfrentados, la finalización de la iniciativa, los desarrollos posteriores. Dicho esto, pasaré a mi parte favorita de esta historia, que es describir las maravillas con las que cuenta el Parque Nacional Yasuní. En esta parte creo que las imágenes podrán sintetizar de forma más completa el milagro natural que preserva esta zona, declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989, y considerado como el sitio con mayor biodiversidad en todo el planeta. Como pudieron observar, es prácticamente imposible cuantificar los recursos naturales con los que cuenta el Parque Nacional Yasuní, debido a la inmensa variedad de especies, animales y vegetales que alberga, así como por las poblaciones humanas no contactadas que han hecho que esa tierra su hogar desde hace miles de años. En resumen, esta área privilegiada del mundo merece y debe ser protegida, y en eso se ha empeñado el gobierno de Ecuador desde hace varias décadas. La zona natural alrededor de los ríos Napo y Yasuní ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Por este motivo fue declarada como Parque Nacional por Ecuador en 1979 y la UNESCO lo designó Reserva Mundial de la Biosfera en 1989. Posteriormente, en 1999, el gobierno ecuatoriano declaró parte del Parque Yasuní como zona intangible,
lo que implica que esta última área estaría vedada a perpetuidad para operaciones extractivas, incluida la actividad petrolera. Esto sobre todo para preservar la riqueza etnológica de esta área. Finalmente, es necesario destacar que el artículo 407 de la Constitución Política de Ecuador señala que dentro de las áreas naturales está prohibida la actividad extractiva de recursos no renovables, incluida la explotación forestal. Solo excepcionalmente dichos recursos podrían ser explotados, para lo cual se debe contar con una aprobación del Ejecutivo y del Legislativo. La riqueza natural y cultural del parque es inmensa. Se extiende sobre una superficie de 9.820 kilómetros cuadrados, casi 10.000 kilómetros cuadrados en la cuenca del Alto Napo, en la Amazonía occidental de Ecuador. Para tener una idea de su extensión, esta área representa la tercera parte de la superficie de Bélgica. Yo digo siempre que representa como Líbano, que es uno de mis países también, del porte de Líbano. Su ubicación estratégica le confiere unas condiciones climáticas únicas, con temperaturas y humedad relativamente uniformes y elevadas. A esto se añade su relativa cercanía a la cadena montañosa de los Andes, lo que le confiere características especiales y pisos climáticos que no pueden encontrarse en otras partes de la Amazonía. Varios grupos autóctonos habitan en esa zona desde hace miles de años. Si bien todas las poblaciones principales son las etnias quichua, inaporuna y los guaraníes, también habitan parte del parque dos etnias muy especiales, los tagaeres y los teromenanes, los cuales apenas han tenido contacto con otras poblaciones humanas. Esto hace que mantengan inalteradas sus tradicionales condiciones de vida y cultura, haciéndolos uno de los pocos grupos en el mundo que mantienen aún esa condición. Para estos últimos, el Estado ecuatoriano ha desarrollado una zona intangible para asegurar su supervivencia. Dicha zona es de aproximadamente 700.000 hectáreas y busca asegurar a estos pueblos nómadas los medios suficientes para que puedan continuar con su práctica de cazadores, recolectadores y reproducir su milenaria cultura. Es por esto que en esa zona no pueden llevarse a cabo actividades extractivas de ningún tipo. El Parque Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Como decía, sus condiciones geográficas específicas hicieron que pueda conservarse como bosque húmedo durante los grandes cambios climáticos que vivió el planeta en el Pleistoceno, lo que permitió el desarrollo interrumpido de flora y fauna en su superficie. Y si bien es necesario también estar ahí para poder tener una idea sobre la inmensa diversidad de especies que habitan este paraíso en tierra, puedo avanzar algunos datos para que podamos hacernos una idea. El parque cuenta con 2.274 especies de árboles y arbustos. Solo una hectárea del parque alberga 655 especies, número mayor a todas las especies de árboles nativos de Estados Unidos y Canadá juntos. Contiene 593 especies de aves, 80 especies de murciélagos, 150 de anfibios y 121 de reptiles, más de 250 especies de peces, así como más de 4.000 especies de plantas vasculares. El número de insectos que habitan el parque está estimado a más de 100.000 especies por hectárea, la cual representa la mayor densidad de insectos en el planeta. Evidentemente, estos datos son actualizados permanentemente, ya que cada año se descubren nuevas especies en el parque, algunas de las cuales incluso tienen potencial de desarrollo científico para el tratamiento de enfermedades y casi todas las enfermedades. Lastimosamente, como buena parte de la Amazonía ecuatoriana, el Parque Nacional Yasuní contiene reservas de petróleo. Digo lastimosamente porque el principal incentivo que se tiene para explotar esta zona son sus propios recursos naturales: petróleo, madera, agua y fauna y flora silvestre. Esta fue la principal motivación para que se desarrolle una iniciativa que, basándose en una lógica económica, asegure que no se exploten los recursos naturales que conforman la zona del Parque Nacional. De allí nació la iniciativa Yasuní-TT, que es el motivo central de esta exposición. La etimología de ese nombre viene evidentemente del nombre del Parque Nacional. El nombre Yasuní significa tierra sagrada en idioma quichua.
Las siglas ITT hacen referencia a 3 campos petroleros que habían sido identificados desde la década de los 70 del siglo pasado: Ichpingo, Tambococha y Tiputine, y que quedan dentro del Parque Nacional. Las reservas de dichos campos se calculaban inicialmente en más de 500 millones de barriles de petróleo, pero luego fueron actualizadas a más de 850 millones de barriles. A fin de explotar dichos campos entre 2004 y el 2005, el gobierno de Ecuador estuvo en negociaciones con las empresas de Oxy y Petrobras, pero no se llegó a concretar ningún contrato de concesión. Las reservas de estos 3 campos representaban alrededor de 20% de todas las reservas petroleras del país. Y el proyecto Yasuní-TT arrancó en el año 2007, con su presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Dicha iniciativa se transformó en uno de los proyectos emblemáticos de Ecuador, generando rápidamente expectativa a nivel mundial, gracias a su carácter innovador, ya que generaba respuestas a varios de los problemas más acuciantes que vive el mundo. Voy a detallar a continuación las principales características de este proyecto. El objetivo del proyecto era mantener las reservas de petróleo de los campos Ichpingo, Tambococha y Tiputine sin ser explotadas, es decir, asegurar que se mantengan bajo tierra. Esto permitiría evitar que se destruyese parte del Parque Nacional Yasuní, producto del uso de maquinaria, de la construcción de carreteras y oleoductos y por la instalación de trabajadores y colonos en dicha área natural. Adicionalmente, buscaba evitarse que ese petróleo sea usado como combustible, con lo cual se hubiese dejado de emitir alrededor de 410 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera. A cambio de este esfuerzo realizado por Ecuador para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y las poblaciones ancestrales ubicadas en el parque y para evitar que se liberen en la atmósfera gases de efecto invernadero, el país solicitaba a la comunidad internacional la mitad de lo que hubiese percibido si se hubiese comercializado dicho petróleo al precio de 2007, es decir, 3.600 millones, la mitad de lo que hubiéramos conseguido en esa época. El mecanismo de financiamiento consistía en la venta de certificados de garantía Yasuní-TT, cuyo valor estaba atado al costo actual del precio de petróleo en el año de la contribución y a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se evitaría con la misma. Al mismo tiempo, dicho certificado de garantía permitía a los contribuyentes reclamar sus recursos en caso de que Ecuador incumpla su compromiso. Tales certificados se otorgaban de acuerdo con el monto de contribución. Estos fondos iban a ser destinados a generar un desarrollo más sostenible en Ecuador a través de la inversión en diferentes tipos de proyectos, como por ejemplo, desarrollo de proyectos de energía renovable, proyectos de reforestación y conservación de áreas reforestadas, desarrollo social en las zonas de influencia de la iniciativa, e investigación y desarrollo en conservación, energías renovables y desarrollo social. Para el manejo financiero del proyecto y con el fin de generar confianza en los inversores, se creó un fideicomiso, el cual fue lanzado oficialmente en agosto de 2010. Fue justamente en ese momento que me fue ofrecido liderar esta iniciativa. Responsabilidad que acepté con todo entusiasmo, porque tenía y tengo aún la firme convicción que este tipo de proyectos son los que lograrán hacer la transición en el mundo hacia modelos de desarrollo más sostenibles. El objetivo de recaudación de fondo estaba distribuido en un plazo de 13 años y contemplaba que existan apoyos tanto del sector público como del sector privado. Esto hizo que deba visitar a multitud de responsables gubernamentales, de organizaciones internacionales, de entidades no gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, filántropos, centros académicos, centros de pensamiento, medios de comunicación, líderes de opinión, entre otros. Nuevamente, les invito a ver un video que sintetiza los objetivos y características de esta iniciativa. Yasuní-TT, una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador
para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del Parque Yasuní, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Beneficios directos de la iniciativa. La no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la no explotación de reservas de petróleo. La preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Nacional Yasuní, considerada por la UNESCO como única en el mundo, y de otros 39 parques nacionales que encierran en conjunto la máxima diversidad biológica del planeta. El respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní. Reforestación de 1 millón de hectáreas. El impulso a la transición de Ecuador de una economía extractiva basada en la explotación del petróleo a un modelo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social. El Fondo Yasuní ITT. Los certificados de garantía Yasuní ITT. El certificado de garantía Yasuní CGY será un documento financiero emitido por el Estado ecuatoriano para los contribuyentes y donantes de la iniciativa. Una garantía que las reservas de petróleo se mantendrán bajo tierra por tiempo indefinido. Es un documento que no rinde intereses y no tiene vencimiento, pues la garantía es a perpetuidad y se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano ordene la explotación petrolera en los campos ITT. El producto de la venta de los CGYs, de los aportes internacionales, se depositará en un fideicomiso internacional. ¿En qué se invierte el Fondo Yasuní ITT? En la conservación efectiva y deforestación evitada en 40 áreas protegidas del Ecuador. La reforestación, forestación, regeneración natural y el manejo apropiado de 1 millón de hectáreas de bosques. La expansión de la generación renovable de energía en Ecuador, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país. El desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa Yasuní ITT. ¿Quiénes aportan al proyecto Yasuní ITT? El Fondo Yasuní ITT podrá recibir donaciones de varias fuentes, aportes de países del mundo y cooperación internacional, de corporaciones responsables con el futuro de la humanidad, de filántropos preocupados por las posibles consecuencias del cambio climático, de pequeños donantes, ciudadanos globales, a través de nuestro sitio web. Una propuesta para cambiar la historia. El petróleo se queda ahí debajo para siempre, cobijado por la biodiversidad única, por los indígenas Tagaeri y Taromenane, por sus ritos ancestrales, por la armonía de la naturaleza. Yasuní ITT.
Mi experiencia en el proyecto fueron 3 años de una frenética actividad, siempre acompañada por un equipo de jóvenes idealistas que buscaban dejar su huella en el mundo a través de una iniciativa innovadora que tenía por objetivo dar viabilidad a otro tipo de economía, en la cual el ser humano y su entorno natural sean la prioridad y la solidaridad entre países, pero también intergeneracional sea a la base para el desarrollo de las relaciones sociales e internacionales. Debo confesarles que participar en actividades que se salen de las lógicas establecidas me entusiasma especialmente. En la dinámica económica de la revolución industrial es impensable que un país esté dispuesto a no explotar sus recursos naturales por responsabilidad con su gente y con el mundo. En esta línea, la iniciativa Yasuní ITT no solo buscaba apoyar el desarrollo de Ecuador, sino generar un patrón de acción que pueda ser replicado por otros países del mundo. Los servicios ambientales deben ser reconocidos y debidamente valorados. Nuestra única opción para poder continuar habitando este planeta es cuidarlo para las generaciones futuras. Vemos tantos ejemplos de sobreexplotación de recursos, no solo terrestres, sino también marinos e incluso en la atmósfera, que es difícil no pensar en que nuestro patrón de desarrollo es irresponsable y miope. El trabajo realizado permitió resultados iniciales alentadores. Se generaron compromisos de aportes a la iniciativa por parte de Alemania, por ejemplo, con 60 millones anuales por 13 años, es decir, 780 millones de dólares al final del periodo. Italia también ofreció 44 millones y España 30 millones, en ambos casos a través de canje de deuda. Para 2011 se tenía compromisos de aportes por 116 millones. Lastimosamente, varios factores se conjuntaron para amenazar el éxito de esta iniciativa. Por un lado, apenas un año después de lanzar la misma, el mundo comenzó a experimentar la peor crisis económica desde la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado. A pesar de esto, tuvimos una apertura generosa de una gran cantidad de instituciones y personas que creyeron en el proyecto. Pero es cierto que de haber estado el mundo en otra fase de su ciclo económico, probablemente la respuesta hubiese sido más positiva. También, por otro lado, pesó en la evolución que tomó la iniciativa la postura del gobierno de Ecuador de mantener como medida de presión la posibilidad de iniciar la explotación del petróleo en caso de que no se lograse el apoyo suficiente de la comunidad internacional. Esto sin duda restó confianza en la fortaleza de la decisión de Ecuador de ir adelante con este proyecto. Finalmente, y creo que es el factor más importante dentro de los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder avanzar con esta iniciativa, la mentalidad económica del mundo no ha cambiado sustancialmente en los últimos 200 años. Todavía el ser humano y las sociedades tienen como motivación la acumulación de riquezas. De allí se deriva la cada vez más creciente inequidad de ingresos y la ilimitada depredación de recursos naturales. Justamente la iniciativa buscaba contribuir a modelos de desarrollo alternativos, pero sin caer en la utopía. La fórmula presentada por Ecuador era de ganar, ganar. Por un lado, ganaba Ecuador por contar con recursos adicionales para poder impulsar su desarrollo, haciendo especial énfasis en la parte social y ambiental. Y por otro lado, ganaba el resto del mundo por los servicios ambientales que Ecuador generaba al no explotar petróleo en una zona de la extraordinaria diversidad humana y biológica como es el Parque Nacional Yasuní. La necesidad de generar recursos fiscales hizo que el 15 de julio de 2013, el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, eche abajo todo el esfuerzo realizado para posicionar esta iniciativa en el mundo y termine con ella. Al final, las presiones económicas pesaron más que la posibilidad de generar un marco de desarrollo diferente. Luego que la Asamblea de Ecuador autorizara la explotación de los 3 campos petroleros dentro del parque en septiembre de 2016, el gobierno ecuatoriano anunció que se iniciaría con actividades de explotación en el mismo. Para ese entonces, las estimaciones de reservas en los bloques Ispingo, Tambococha y Tiputine
era de 1.700 millones de barriles de petróleo y quizás más. Actualmente dichos campos se encuentran en fase de producción. Debo decir con mucha lástima, incluso ahora, cuando han pasado 7 años desde que dejé de participar en este proceso, que el mundo no supo entender la amplitud de esta propuesta, mientras que finalmente el gobierno de Ecuador también decidió sacrificar su liderazgo en la generación de espacios de desarrollo alternativo, al terminar con la iniciativa SNI-TT y decidir explotar el petróleo de su subsuelo. Como la gran mayoría de los retos serios que atraviesa el mundo, la solución no está en que cada actor se desenvuelva de manera individual, teniendo como prioridad la satisfacción de su interés y ambición individuales. Esto es algo que nos cuesta entender y que ha llevado a la humanidad a desastres no solo ambientales, sino también humanos. Sinceramente, espero que alguna vez podamos juntar nuestras voluntades para generar iniciativas comunes que piensen no solo en nuestro bienestar individual, sino sobre todo en el futuro de nuestros hijos y sus descendientes. La buena noticia es que la iniciativa no murió totalmente. Grupos de defensores de la misma, especialmente jóvenes, emprendieron acciones para tratar de cambiar el curso de estos acontecimientos y recolectaron firmas para llamar a una consulta popular y para determinar qué manejo debía darse al Parque Yasuní. A pesar que lograron reunir cientos de miles de firmas hasta el cierre del plazo que legalmente les fue dado, es decir, abril de 2014, finalmente las autoridades electorales de la época no dieron paso a la consulta, ya que invalidaron un porcentaje alto de las firmas recolectadas. Posteriormente, ya en el siguiente gobierno se comprobó que el proceso de verificación de firmas no había sido transparente, por lo que se pudo haber privado al país de decidir sobre este tema antes que inicie la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Ventajosamente, con el cambio de gobierno, la nueva administración liderada por el presidente Lenín Moreno, quien por cierto nació y creció en la Amazonía ecuatoriana, en el Yasuní, marcó un retorno de la independencia y autonomía a las entidades de control en Ecuador. Como uno de los elementos principales de la reforma política emprendida en el país, el gobierno nacional convocó a una consulta popular, la cual se realizó el 4 de febrero de 2018. En dicha consulta, además de las preguntas relacionadas con la reinstitucionalización del país, también se incluyeron preguntas sobre aspectos que eran de amplio interés público. Entre las preguntas realizadas se encontraba la siguiente: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? 11 años después de haberse lanzado esa iniciativa y 5 años después de haberle dado fin, el 67.6% de los votantes ecuatorianos votaron a favor, mientras que solo el 32% votaron en contra. Esto demuestra que la iniciativa siempre tuvo respaldo social en el país y que en Ecuador la población está dispuesta a proteger su biodiversidad. Producto de este resultado, el gobierno de Ecuador amplió la zona intangible del Parque Nacional Yasuní mediante decreto ejecutivo número 751 del 21 de mayo de 2019, el cual estableció que la zona intangible pasará de 758.000 hectáreas a 818.500 hectáreas. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60.000 hectáreas. Ecuador sigue haciendo un gran esfuerzo por proteger su muy variado y extraordinario entorno natural, no solo en la Amazonía, sino también en nuestra mar territorial, en las Islas Galápagos, los Andes y costas ecuatorianas. Los retos que nos plantea avanzar hacia el desarrollo, a los cuales se han añadido en este último periodo los efectos de la pandemia por COVID-19, hacen que este esfuerzo se complique. A pesar de esto, quiero transmitirles que desde el gobierno de Ecuador se están haciendo todos los esfuerzos por conservar estas áreas para las actuales, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Porque nuestro sueño es que los seres humanos que habitan la Tierra en el futuro puedan disfrutar de las maravillas que nos ofrece nuestra naturaleza.
Esto es parte de la responsabilidad como gobernantes y como seres humanos. Tratar de generar un mundo, si no mejor, al menos no peor de lo que lo recibimos. Personalmente, creo que esta es la lucha más cargada de sentido que tenemos en el momento actual. Por eso quiero finalizar esta presentación renovando mi compromiso personal para buscar que iniciativas como la desarrollada en el proyecto Yasuní ITT puedan prosperar en el futuro. He hecho una promesa y un compromiso para contribuir a la preservación de esta área natural y seguiré luchando siempre por esta causa con esperanza, con amor y con pasión. Les invito a todos ustedes que se unan a este esfuerzo por el beneficio de nuestro planeta, de nuestra sociedad, pero sobre todo de nuestros hijos y sus descendientes. Gracias. Muchísimas gracias a la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Ivonne Baki, y ex jefa del equipo negociador de la iniciativa Yasuní ITT, que nos permite un poco pensar en otras probabilidades respecto al manejo de los recursos y a esta dicotomía, digamos, entre conservación y explotación de los mismos. Vamos ahora a pasar a un nuevo video de nuestro auspiciador, empresa de generación Guayaga, EGH. En el corazón del Perú, la generación de energía nunca se detiene.